buenas tardes. Sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Tú, a ver si tu micro, porque no te escuchamos nosotros. Lo tengo activado. No se No escucha. se escucha, no sé si sea de aquí. A ver, habla. ¿Me escuchan ahí? Ya, listo, listo. Jorge Verástegui es hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras y acompañarnos en esta emisión de Disrupciones, en donde platicaremos esta tarde sobre pues un tema bastante importante que como lo es la desaparición de personas y el impacto que tiene respecto al tema de seguridad en este país, en donde las cifras nos han dicho que hay más de 100,000 personas desaparecidas, 114,000 aproximadamente, y en donde repercute evidentemente pues en lo social, ¿no? En lo familiar, en este tejido que pues se ve afectado todos los días, desde que una persona hace falta en un hogar, a una madre, a un hermano, a un tío, a una esposa, a una hija, ¿no? Es por eso que este tema de las personas desaparecidas, esta crisis que se está viviendo aquí en la ciudad, bueno, en el país de México, eh, ustedes como integrantes de diversos colectivos, de organizaciones, pues lanzaron esta iniciativa que nos pareció bastante disruptiva, bastante importante, en donde eh, el llamado fue a las personas que decidieran anular su voto, ¿no? Que ya estuvieran ciertas o seguras en ese sentido, pues que se votara por una persona. Pero para eso, Jorge, te pedimos que tú nos hagas favor de explicarnos cómo fue esta iniciativa que lanzaron. Sí, pues justo es una iniciativa que hemos hecho desde hace ya algunas elecciones, no es la primera vez que lo hacemos, aunque ahora lo tratamos de hacer más en forma, pero digamos que varias familias de personas desaparecidas platicábamos de la falta de representación de los partidos políticos y de las candidaturas, y particularmente la falta de atención que las candidaturas y los partidos políticos tienen al tema de personas desaparecidas y cómo pues la vorágine que son o que fueron las elecciones, el tema de personas desaparecidas es desaparecido también de la cancha política. Entonces, nos dimos a la tarea de pensar cómo potenciar esta campaña, y viendo también los números de las elecciones pasadas, veíamos que aproximadamente 1.500.000 personas anularon su voto. Entendemos que no todas en forma de protesta, pero es un número bastante considerable, y pensamos que era o es un número de personas a las que podíamos hablarles, y pensando en que se hiciera ruido sobre el tema de personas desaparecidas, y decidimos como hacer una campaña un poco más en forma, utilizando incluso los distritos que el INE tiene en materia electoral, también para que las personas pudieran ver qué personas están desaparecidas en los distritos electorales. Y bueno, nos dimos a la tarea, no logramos los 300 distritos por un tema de capacidad, porque pues nosotras como familias fuimos las que hicimos los diseños, el blog, todo, pero bueno, lo importante era que la gente buscara su distrito, buscara alguna persona desaparecida, pusiera el nombre, pero sobre todo hablaran del tema. Y eso creo que era lo central de nuestra campaña. Había quienes de manera pues equivocada decían que queríamos influir en las elecciones. No, no era el objetivo, sino simplemente posicionar el tema, difundir las fichas, que más personas vean los rostros de nuestros familiares, pensando en que quizás alguien puede reconocerlos, tener información, y eso también nos puede ayudar en la búsqueda.
Jorge, te saluda Camilo de aquí de Pie de Página. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en Argentina hay proyectos similares, ¿no? En Argentina lo que pasa es que existe una campaña en la que, pues, estas personas que se encuentran o que no están en sus hogares, aparece en el padrón electoral con una leyenda en la que dice que fue víctima de desaparición forzada. Igual en Chile se están llevando a cabo acciones muy similares. ¿Cuál sería el siguiente paso para visibilizar esta situación en la que estamos en México? Bueno, conocemos lo que ocurre en otros países y quizás el siguiente paso va a ser, o pueden ser varios pasos. Uno sería que las autoridades electorales pudieran obligar a los funcionarios de casilla a registrar en una lista a las personas candidatas no registrados, y esa podría ser una manera para nosotros de visibilizar a nuestros familiares. Sabemos que es muy complicado, entendemos que es un proceso también muy cansado para los funcionarios de casilla, pero quizás también otro paso sería que el Instituto Nacional Electoral pudiera identificar en el padrón electoral a nuestros familiares con la leyenda desaparecido o desaparecida, y también eso, digamos, como darle ese otro paso y que pues los funcionarios de casilla, representantes de partido que tengan los padrones electorales puedan ver el número de personas desaparecidas, y también darle pues esta otra visibilidad y dimensión a la problemática que sería por distritos. Y es algo que vamos a estar pensando pues en las siguientes semanas, de qué proponerle tanto al Congreso, porque pues, se tendría que reformar la ley, como al mismo instituto en términos del reconocimiento de nuestros familiares, que consideramos que es algo sumamente importante lograr como esa visibilidad, y que pues al menos tengan ese reconocimiento a ese nivel. Saluda Cao Serenio de Pie de Página. Eh, una vez que estuvimos participando en la jornada del domingo, yo también fui a votar y fui también parte de los que se pronunció por las personas desaparecidas. Pero yo quisiera saber si con esta información, aparte de visibilizar a las desaparecidas y desaparecidos, ustedes van a generar una agenda que le van a entregar a la virtual presidenta para que tenga ese trabajo, para que a partir de 1 de octubre empiece a generar condiciones para la búsqueda de las personas desaparecidas. ¿Ustedes lo están mirando hacia ese fin? Bueno, no es parte de este ejercicio propiamente, pero digamos que como parte de la agenda que muchos colectivos y familiares tenemos, pues le haremos llegar seguramente una carta abierta a la próxima presidenta, en el sentido de solicitar una audiencia con ella para reiterar las propuestas que desde hace muchos años tenemos, y pues delinear una ruta de diálogo. Siempre lo hemos dicho, las familias somos pues las personas más interesadas en que este tema avance, y siempre hemos pues optado por el diálogo. Entendemos que quienes pueden generar cambios importantes pues están en el gobierno, y nos hemos sentado con todos los partidos políticos, y no va a ser ahora la excepción, y el primer paso va a ser el diálogo. Esperamos que esta nueva administración opte por el diálogo, y si no, pues las familias seguiremos buscando, pues no nos hemos detenido ante eso. Vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir haciendo búsquedas en campo, y nuestro objetivo es bastante claro: encontrar a nuestros familiares, pero también lograr que se ponga un alto a las desapariciones. Entonces vamos a estar a la expectativa de cómo se conforma
la nueva administración, cuál va a ser el equipo de transición y como se ha hecho antes, pues tocar esas puertas para pues incidir en esta temática en el gobierno. Jorge, me gustaría preguntarte, ¿qué significa esta democracia que no representa, con la que no se identifican muchas personas, ¿no? Tenemos el día martes, de acuerdo a las boletas contabilizadas que ya se tenía en un 95%, hasta el día martes se dio una cifra de 85.689 personas que votaron por una candidata no registrada, y 1.34 millones de personas anularon su voto. Esto también se comparaba con las personas que votaron respecto al PRD, es decir, fueron más las personas que anularon su voto que las que votaron por algún candidato o candidata de este partido que todo parece indicar pronto quedará borrado de aquí, al menos de la lista, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es su sentir? ¿Qué significa pues que no haya candidatos, candidatas que representen pues los intereses o las necesidades de una población? Sí. Bueno, me parece que tanto quienes anularon su voto en la forma tradicional, a quienes se sumaron a nuestra campaña vía las candidaturas no registradas, me parece que es una muestra del descontento, ya lo decías, de la falta de representatividad de los partidos y de las candidaturas, pero también hay que tomar en cuenta que el 40% del padrón no votó, y que eso también es algo bastante representativo. Y una buena parte seguramente se ha abstenido de votar porque tampoco se siente representada o representado en las candidaturas y en los partidos políticos. Y me parece que quienes anulamos o estamos haciendo este otro tipo de campañas, también lo hacemos como un reclamo legítimo hacia el sistema de partidos políticos, porque me parece que no podemos conformarnos o no deberíamos de conformarnos con quién es la candidata o el candidato menos mal o el menos peor de los partidos, porque me parece que eso no abona a la democracia. Una democracia tendríamos que tener opciones o verdaderamente opciones para votar y no otra vez buscar la menos peor o o el partido que menos nos afecte políticamente. Y me parece que en México, sobre todo en estas elecciones y en los últimos años, los partidos políticos y los políticos nos han dejado claro que ya no podemos hablar de ideologías de izquierda, centro y derecha, porque hoy vemos que en todos los partidos hay políticos de todos los partidos. O sea, Morena no puede decir que es puramente de izquierda, porque vemos gente que estaba el PAN, en el PRI, y a la inversa también tenemos eso. Entonces me parece que en la medida en la que la ciudadanía nos vayamos expresando en las urnas, anulando el voto, mostrando nuestro descontento y empujando a que el Congreso vaya a modificar o modifique en un futuro la legislación electoral para que los votos nulos o las candidaturas no registradas tengan realmente un impacto en la votación válida. Hay que recordar que tanto las candidaturas no registradas como los votos nulos no forman parte de la votación válida emitida. Me parece que si eso lo logramos en un futuro, digamos, la cancha para los partidos estaría más complicada, porque como lo dices, hoy
los votos nulos superan en porcentaje a los votos de un partido político nacional como es el PRD, y que si se hubieran sumado esos a los votos válidos emitidos, podríamos estar en otro escenario político para otros partidos. Y me parece que ese creo puede ser un horizonte para quienes no nos sentimos representados por los partidos políticos, de exigirle al siguiente Congreso que así como cuestionan a los senadores o diputados plurinominales, que también volteen a ver el valor del voto nulo como una vía de protesta. Y en ese sentido también nuestra campaña retomó las candidaturas no registradas porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que ese recuadro es un recuadro que la ciudadanía podemos utilizar para ejercer nuestra libertad de expresión. Nosotras como familia nos pusimos a revisar las sentencias y lo que ha dicho también el INE, y nos pareció bastante interesante que el mismo Tribunal Electoral reconozca que la boleta puede ser utilizada como una pancarta, por decirlo como de esa manera, al reconocer que ese recuadro sirve para protestar. Jorge, yo te quería preguntar algo un poquito relacionado con lo que comentas de cómo funcionan estos recuadros para protestar. Hace rato también comentabas que pues hubo varias campañas, ¿no? Donde mencionaban que pues las organizaciones, las colectivas, pretendían como desalentar la participación electoral, ¿no? No sé cómo, ¿tú qué le responderías a las personas que dicen que pues que esta acción servía para desalentar la participación? No sé cuál es tu opinión. No, me parece que es una opinión muy errada de nuestra campaña. Nosotros también nos dimos a la tarea de hacer un pequeño documento de unas 13 cuartillas explicando detalladamente lo que era la campaña y lo que pretendíamos con la campaña, porque incluso otra vez había personas que ingenuamente pensaban que queríamos influir en las elecciones, y me parece que nuestra campaña, además de no ir en esa línea, es una campaña que, por el contrario, lo que hizo fue alentar a que las personas participaran en las elecciones. Recibimos muchos mensajes de personas que nos habían dicho: habíamos decidido no votar, es decir, abstenernos de participar en estas elecciones, y vimos la campaña de Vota por las Personas Desaparecidas y hemos decidido ir a votar por las personas desaparecidas. Entonces, nos parece que nuestra campaña alentaba y fomentaba la democracia en términos de la participación en el proceso electoral. Y me parece que es muy pobre esta visión de decir que eh, la democracia es solamente ir a votar y además solo votar por partidos políticos. Y me parece que es una visión bastante corta de lo que implica el mismo proceso electoral, la participación ciudadana en estos procesos, y además que pues la democracia no solo es ir a votar y te regresas a tu casa y ahí nos vemos en 3 o 6 años y te olvidas de todo lo demás. Entonces, creo que en la medida en la que entendamos que el proceso electoral va más allá de 6 partidos, va más allá de ir a votar, podemos ir cambiando quizás como país y lograr tener un país verdaderamente politizado, en el que se entienda que incluso un voto nulo es una forma en la que ejerces eh, y eres parte de la democracia, y entender que la democracia es lo que, por ejemplo, nosotras como familias hacemos todos los días, el estar incidiendo en el Congreso para que se legisle en materia de personas desaparecidas, el estar incidiendo a nivel federal, pero también en los estados, para que haya más presupuesto para la búsqueda, para que tengamos mejores fiscalías. Eso es parte de la democracia y es lo que se hace en el día a día. Entonces, a mí me parece que en nuestra campaña
permitió, por un lado, abrir la discusión a que un voto no solamente es válido si va hacia un partido político, pero también creo que exhibió a una parte de la sociedad que no le interesa el tema de personas desaparecidas, sino solo conseguir el voto para uno u otro partido político. Y nos pareció sumamente revelador y estamos pensando recoger todos los comentarios que nos hicieron en redes sociales para hacer un análisis de qué le indignaba más a las personas que nos contestaban a nuestra campaña. Sí, que en este país oficialmente tengamos más de 114,000 personas desaparecidas, o que estemos llamando solo a las personas que ya habían decidido anular su voto a que se sumaran a nuestra campaña. Entonces queremos juntar todos esos comentarios y hacer un análisis y también presentarlo públicamente, decir cuál fue el resultado a ese nivel y cuál era la indignación de ciertas personas frente a nuestra campaña. Jorge, de nueva cuenta, Causerenio, para preguntarte. Oiga, ¿cuál sería la agenda pendiente para las personas desaparecidas y las familias de las víctimas en este caso? ¿Y cuáles serían los retos para que debe tener el nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de octubre? Bueno, me parece que el gran pendiente sigue siendo la consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda. Hay que recordar que el año pasado la actual administración designó como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a una persona que carecía de toda experiencia en materia de búsqueda de personas desaparecidas, y pues llevamos toda la administración con un fiscal general de la República que ha hecho muchas cosas para, pues, combatir a sus familiares políticos, pero que no ha hecho justicia en nuestros casos. Me parece que Ayotzinapa es uno de los casos más emblemáticos y lo que muestra que con una aparente voluntad política del presidente de la República, tampoco se ha logrado solucionar ese caso. Y yo creo que yo siempre lo pongo como ejemplo porque digo que si Ayotzinapa no se ha resuelto con el peso y la presión política que tienen, pues nuestros casos están completamente en el abandono porque no tienen ese reflector. Y por lo tanto, me parece que para la administración que comenzará, tiene un reto que ningún presidente ha logrado o no ha querido hacer, que es romper el pacto de impunidad que existe en este país. Y me parece que uno de los primeros gestos que se tendrían que hacer es destituir al fiscal general de la República y hacer un verdadero proceso de selección para tener a una persona en la fiscalía que realmente le interese investigar los delitos y no hacer persecuciones políticas. Y también se tendría que destituir a la actual comisionada nacional de búsqueda e iniciar un proceso de verdadera consulta y participación con las familias de personas desaparecidas. A mí me parece bastante ofensivo eh, eh, toda este discurso, por ejemplo, hacia reformar el Poder Judicial de la Federación para que se puedan elegir a jueces, magistrados por voto popular, pero cuando el gobierno federal, esta administración, tenía la oportunidad, por ejemplo, en la selección de la Comisionada Nacional de Búsqueda, de abrir a la participación ciudadana, no lo hizo. Por el contrario, hizo todo lo posible para no lograr un proceso verdaderamente transparente. Entonces, por un lado, dicen que les interesa que la ciudadanía participe, elija a los funcionarios, pero cuando no les conviene, como es el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, ahí hacen todo lo posible por
evitar la participación. Incluso algunas familias tenemos todavía algunos amparos contra la designación de la titular de la CNB, y la Secretaría de Gobernación ha dicho en estos juicios que las familias no tenemos interés legítimo para cuestionar la designación de la Comisionada Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, me parece que la nueva administración tiene que dejar eso atrás, o sea, reconocer que hubo fallas, pero o si no los quiere reconocer, que al menos abra al diálogo. Me parece que el país necesita ese paso hacia adelante y abrirse a muchos diálogos, reconocer que las familias de personas desaparecidas estamos aquí no por gusto, estamos aquí por una necesidad, porque el Estado no nos ha dado una respuesta, y que las instituciones, la legislación, las políticas públicas que hay hoy en México en materia de personas desaparecidas han sido porque nosotras como familias las hemos impulsado, muchas se las hemos escrito y se las hemos entregado en la mano para que las implementen. Eh, es decir, no estamos quejándonos solamente, que además sería legítimo, sino estamos en posibilidades de seguir haciendo propuestas, y ese es nuevamente el llamado a la nueva administración a que se siente, dialogue con las familias, acepte las propuestas que hacemos, pero sobre todo que tenga el valor que no ha tenido ningún presidente de la República de romper ese pacto de impunidad y de permitir que este país tenga justicia. Hay que recordar que la impunidad en México en casos de personas desaparecidas es prácticamente absoluta. Estamos hablando de que existen más de 114,000 personas desaparecidas y poco más de 30 sentencias. Eso nos puede dar una idea del nivel de impunidad del que estamos hablando. Jorge, pues se nos acaba el tiempo en este programa de Disrupciones, pero queremos agradecerte mucho tu presencia, la conversación contigo, y pues nos quedamos con esta última parte que señalas, ¿no? Es importante, lo han estado mencionando incluso en las acciones previas a esta iniciativa del voto por personas desaparecidas, en la marcha del 10 de mayo, en la unificación, en la unidad, ¿no? de las familias del país, en donde se han estado haciendo bastantes esfuerzos pues, por visibilizar, por seguir alzando la voz, pero también por esta petición de diálogo que es necesaria con el gobierno, entre el gobierno y las familias, ¿no? Para que se sigan avanzando, bueno, para que se avance y se detengan estas desapariciones, y además se resuelvan los casos que ya están desafortunadamente, que forman parte de estos 114,000 personas desaparecidas. Pero nuevamente te agradecemos muchísimo tu presencia. ¿Y dónde podemos encontrarte en redes? Si nos puedes decir, bueno, a ti, al colectivo de La Glorieta, ¿dónde podemos encontrarles? Bueno, pues agradecerles el espacio. Para nosotras como familias es muy importante el apoyo que nos han dado como medios de comunicación difundiendo esta acción, pero el resto de las acciones. Y nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales como Glorieta MX, que es pues también es un impulso que estamos haciendo en la Ciudad de México por lograr constituir la Glorieta de las y los desaparecidos como un memorial. Entonces, ahí estamos en las redes. Vamos a seguir haciendo acciones de todo tipo para que estén al pendiente, y decirles a quienes nos ven y nos escuchan que pues nos pueden apoyar desde diferentes trincheras. No es necesario que se sumen a una marcha o no era necesario que anularan su voto, sino que con lo que puedan hacer, o sea, en el ámbito de cada quien, eso va a ser muy importante para nosotros, y créanos que valoramos mucho cada aporte que nos dan. Entonces, pues síganos ahí en las redes. Si ven una ficha
de búsqueda en redes sociales, compártanla, es sumamente importante. Y pues cuando nos vean marchando, no se den la vuelta, sino súmense también a nuestras marchas y a nuestras acciones. Y pues nada, agradecerles nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos atentos a las movilizaciones futuras o a las acciones que vayan coordinando y organizando. Muchas gracias. Gracias.